TV presenta Parece Mentira, el canal de Hortensia Vidaurre. Muy buenas noches, para nosotros buenas tardes, y para la gente que vive en el Medio Oriente y en el Oriente, buenos días. Incluyo a la zona de Europa Occidental. Hoy vamos a hablar de varios temas. Tenemos muchos invitados y tenemos un tema, un concepto que va a cruzar el programa, que es ¿qué es lo normal? Me resisto a comparar peras con manzanas, como tampoco quiero definir lo normal, porque por norma dependerá del punto de referencia con que se le mire. En lo general, todos los días todos tienen una idea de lo que es bueno y lo que es malo, y a eso se le pone música. Pongámosle música, ritmo, y luego lo ubicaremos mirándonos a nosotros mismos como personajes en una película, donde todos actuamos a propósito de las escenas que nos toca vivir. Nuestro personaje se comporta de acuerdo a los parámetros psicológicos y vamos componiendo o respondiendo a las preguntas que nos ofrece el diálogo de la escena, obviamente. Nos vemos como protagonistas y tratamos de que todos vean nuestra película. Es de interés que así sea para poder recuperar parte de la inversión que nuestros padres hicieron en educación y en algunos maltratos que algunos esconden bajo la psicología y el subterfugio del trauma. En esta película, que queremos que todos nos vean y que no nos saquen de taquilla, y ojalá que vaya de boca en boca cada vez que nos vean, queremos que digan, ahí va. En fin, nos queremos llenar de fama y gloria para que todo sea perfecto, pero pareciera que no es así, que la mayoría de las veces nadie nos ve y que será más una película de cinearte que una película taquillera. Va a ser una película rara. Su película va a ser una película rara, porque su vida, digámoslo de una vez, es una vida rara. Parece común a todos, pero es una vida rara. Este es el capítulo de hoy y les deseo lo mejor. Tendremos un entrevistado genial y algunos invitados de otros tiempos que vendrán a visitarnos, como Andrés Ruillón. Como siempre, él participa desde el más allá, porque el más allá no existe. Los átomos no mueren, solo se transforman. Usted nunca se va a morir, como este programa. Señora Hortensia, ¿está por ahí? ¡Hortensia! ¡Señora Hortensia! ¡Comenzó el programa! Estos aditamentos de mi cabeza y los anteojos son lo que más interpretan mi ser. Yo me siento seguro de mí mismo y como que estoy solo dentro de la muchedumbre. Me hace sentir no más seguro, porque ya no puedo estar más seguro de mí mismo a estas alturas. Y esto comenzó cuando tenía entre 25 y 30 años, que empezó a dolerme la cabeza cuando yo llegaba a la casa de mi tía aquí en Santiago, recién llegado de Viña, y vivía soltero aún en la casa de ella, y llegaba a 4 o 5 de la mañana todos los días. Y en invierno el frío era enorme, entonces me dolía la cabeza y me puse sombrero. Y después me peleé al cero como a los 27 años, y me empezó a aflorar un claro aquí en lo alto del bosque, allí.
era un claro, no era una meseta plana. Y hasta ahí estaba bien, pero lo que no puedo soportar y rechazo es esta coronilla aquí atrás. La encuentro absolutamente atentatoria a la dignidad. Y eso me hace sufrir mucho. Pero ya no porque me he superado a mí mismo y he fortalecido mucho mi carácter y mi temperamento. Bueno, ahora vamos a presentar a Juan Carlos Canepa, quien está con nosotros, como siempre. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días, Felipe, muy bien. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, me parece que es de común ocurrencia y sobre todo el otro día escuchaba algo de que en Santiago o en Chile tenemos 600.000 personas con alguna enfermedad mental, o sea, estarían en alguna medida fuera de la normalidad. Y eso lo relaciono con algo que dijo este señor Juan Andrés Alfate, que dice que, bueno, él tiene varias teorías conspiranoicas, que dice que toda la Tierra sería un sistema computacional, que estaríamos en un verdadero Matrix, manejado, claro, por alguna fuerza superior y externa. Bueno, es una teoría nada más. Sí. Juan Carlos, ¿qué es lo que mejor grafica hoy día esa teoría de Matrix? Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Yo creo que lo que lo grafica es que hay algunos sistemas, hay algunos parámetros, algunas aplicaciones, como que están acertando bastante más en el futuro. Por ejemplo, en la cuestión climatológica, por mucho que parezca broma lo que voy a decir, pero varias veces han acertado con bastante exactitud en el clima. Y asimismo, por ejemplo, podríamos estar, si existe un control a través de satélite de las variables del clima, podría creerse que también hay un control, por ejemplo, de la CIA a través de cada movimiento de cada ser humano. Bueno, claro, el otro día precisamente viendo la película Misión Imposible, que quedamos a mitad de camino por el corte de luz, se habla ahí del programa que hemos conversado alguna vez, que es el Ultra K, que es un programa de control de las personas, de la conducta de las personas a distancia, a través de sistemas de parapsicológico y a través también de la inyección de algún medicamento, electrochoque, etcétera. De tal manera que algo se vislumbra que puede haber en ese aspecto, y eso también se puede relacionar con la teoría HAARP, aquella teoría que dice que muchos eventos climatológicos son provocados como inundaciones o terremotos, de tal manera que HAARP sería un instrumento de guerra. Ya no es necesario atacar un país, sino que provocar alguna catástrofe natural, y con eso tú lo puedes someter o lo puedes liquidar sin disparar un solo tiro. Es un concepto por lo demás público, ¿no? ¿La televisión qué papel juega, qué rol juega en este control de las masas? A mí me parece que la televisión como que desarrolla algunos conceptos subliminales que te van orientando hacia determinado pensamiento que tú aplicas o empiezas a aplicar en tu raciocinio, y desde luego te dan la información que ellos estiman pertinente de acuerdo al canal respectivo, y te van orientando tu manera de ser y de pensar. Sí, que nomás estoy buscando un libro. Bueno, yo creo que con eso ya contesté la pregunta, ¿no? Pero ¿te parece a ti que, por ejemplo, en algún momento la Iglesia también ejerció un poder controlador sobre la sociedad, sobre el mundo? Bueno, la Iglesia ejerció un gran poder, por lo menos en Chile, en el extranjero lo desconozco,
Y de hecho hemos O conversado... sea, en el extranjero es donde más se controla. Claro, hemos conversado en más de alguna oportunidad que extranjeros me han manifestado su extrañeza de que en Chile la autoridad política, la autoridad civil, la autoridad religiosa nos trata a todos como si fuéramos niños, como si fuéramos tontos. O sea, nos dicen exactamente lo que tenemos que hacer y está todo regulado y está todo controlado. Y en el caso de los medios masivos, ¿qué rol juega don Francisco en el control de las masas? Bueno, don Francisco jugó un rol muy importante en la época del gobierno militar en cuanto a provocar la distracción. ¿Eso la es distracción real? de la gente. Bueno, de hecho, Sábado Gigante duraba toda la tarde el sábado. Entiendo que empezaba a las 1 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche. ¿Y tú crees que tiene que ver con un control del...? No con un control, pero sí había una cierta entretención, una cierta distracción. Bueno, en esa época tampoco teníamos internet, tampoco teníamos desarrolladas aplicaciones como Netflix u otras, entonces no había mucho donde elegir. Pero los medios en épocas de crisis política funcionan como hipnotizadores del... ¿Es un plan en el fondo de una cortina de humo? Más antes que ahora. Yo no veo tan ideologizado a los medios ahora en cuanto a la cuestión política. Salvo CNN con Trump, que ya es una cosa ya... ¿Qué tienes que opinar al respecto? Bueno, creo que algunos dicen que los medios tienen que tener una ideología marcada. Otros dicen que tienen que ser más objetivos. En el caso de CNN yo creo que no es objetivo porque está derechamente en forma confrontacional contra Trump, que a lo mejor tampoco es malo si hubiese un equivalente a CNN que esté a favor de Trump, de tal manera que nos puedan mostrar ambas caras de la medalla y nosotros por formarnos una opinión dentro de los escasos elementos de juicio que tenemos, lo más cercano a la realidad posible. ¿Cuál sería tu manera de pensar la situación que hoy día vive, por ejemplo, Piñera con respecto a la influencia de los medios? ¿Está en contra, a favor de él? Me parece que los medios están más bien a favor de él y más bien tienden a ayudarlo. Lo que le está sucediendo al presidente de la República actual, en mi concepto, es de que no tiene interlocutor válido. No tiene una oposición articulada y que le sirva para orientar y que le haga de contrapeso. Y por qué no decirlo, que le sirva también, si es de gente bien inspirada y patriota, que le sirva para mejorar los proyectos de ley y le sirva para hacer determinados consensos en algunas materias que se requieren. Por ejemplo, estaba leyendo acá que la huelga de la minería del cobre curiosamente ha hecho subir el precio. ¿Por qué? Bueno, un concepto económico muy sencillo. Hay menor oferta y sube la demanda. Correcto. Entonces por eso sube el precio y eso tiende a favorecer a los países productores como el nuestro. Hay un experimento que se dio hace algunos años atrás donde una persona, gente normal digamos, puede cometer actos atroces simplemente porque está cumpliendo órdenes. El experimento tuvo un nombre, ya te lo voy a dar, dice, entre comillas, no sabemos cómo el castigo influye en el aprendizaje. Una persona elige aparentemente al azar su rol como maestro en el experimento y otro el rol del estudiante. Y el rol que es del maestro, del profesor, se le instruye a través de una persona de delantal blanco que realiza una serie de preguntas a este supuesto alumno, que al azar también, y al error de la respuesta se le aplica un golpe de electricidad que va de 15 volts a una descarga de 450 volts. A medida que el estudiante responde mal, se aumenta el nivel del voltaje y se le enseña con un ejemplo de descarga mínima al maestro cómo sería. Bueno, el experimento consistía básicamente en saber si los maestros que eran elegidos al azar, que eran personas de la calle, frente al error del alumno descargaban el voltaje, llegando a ser letal.
Y todo simplemente porque el científico que mandaba el experimento les decía que lo hicieran. Los científicos calcularon que los maestros voluntarios llegaron hasta los 450 volts solo en un 10% y se equivocaron. Y el 50% de los maestros alcanzó la descarga de 450 volts solo porque alguien o autoridad se los pedía. Y era una fuerza letal eléctrica en los alumnos. Todo bajo el alero de un guardapolvo blanco. El experimento se llamaba el experimento de Milgram. Y el experimento buscó determinar si ciudadanos comunes y ordinarios eran capaces de llevar a cabo actos de brutalidad y crueldad contra los desconocidos. Este experimento fue un documental que está en tu YouTube, y se le entrega una suma de dinero a las personas para que también actúen, no a título gratuito. ¿Qué te parece a ti este experimento y cómo la autoridad, a través de los sistemas educacionales actuales, ejercen presión y castigo sobre alumnos a título de que la autoridad lo impone o lo propone? Y de alguna manera estas descargas eléctricas de hasta 450 volts viene a ser el castigo del tiempo que cae sobre uno. Se parece al concepto de la educación antigua, la letra con sangre entra. A mí no me parece un sistema brutal. Además que por lo que dice la película o el experimento, son personas elegidas al azar. Sí, claro. No son profesores formados como tales. No, pero las preguntas son preguntas que si no son respondidas correctamente se aplica el voltaje. Ya, pero son preguntas que están previamente calificadas por alguien que entienda el tema. Sí, se les no pregunta, quedan a la discreción de la... Se le pregunta, por ejemplo, ¿cuántos años estuvo escondido Martín Lutero en Warburgo, protegido por Federico Sajonia? Alternativa 1, 5 años, alternativa 2, tanto. Entonces le decía, por ejemplo, el alumno decía 2. Entonces el profesor que hacía el profesor decía, va una descarga de 50 volts. Y se escuchaba al otro lado del vidrio un grito. ¡Ah! Y así iba aumentando a medida que... Entonces finalmente cuando llevaba 450 volts no había respuesta de sonido ni de grito. Ni siquiera daba la respuesta alternativa y el maestro miraba al científico como diciendo, continúe por favor. Pero no está respondiendo. Continúa, el experimento debe continuar. Es como el cuento del burro aquel que se había acostumbrado a no almorzar. ¿A no almorzar? Claro. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó 10 días y el burro se murió. O sea, no almorzó nunca más. Pensé que era un ejemplo murió. Más erótico. No. Lo que te decía yo, que en las cárceles tú conversas con las personas que llevan ya cierto tiempo presos y ninguna es culpable, son todos inocentes. Y uno dice, por Dios, que son carepalo. No, lo que pasa es que yo creo que la mente produce un verdadero bloqueo de autodefensa para no deteriorarse más. Entonces los individuos se autoconvencen de que los hechos no sucedieron así, o de que sí sucedieron, ellos actuaron correctamente y por lo tanto no han cometido delito alguno. Es Mira, un ejemplo que se puede hacer. La psicología humana actúa de alguna manera va tapando las culpas, los pecados y los delitos. En el fondo, el hombre vive mintiendo. Yo creo que no es que viva mintiendo, se vive autodefendiendo. Pero objetivamente la mentira es la mentira, no es un eufemismo. O la media verdad. Bueno, de este mundo se puede contar mil cosas que en este momento no las voy a... Pero al año siguiente, yo teniendo 19 años, en abril, vivíamos nosotros a 4 cuadras del mar de donde está el Cap Ducal. Y entonces yo desperté como a las 4 de la mañana. Hasta ese momento no había ningún síntoma, ningún signo de una perturbación. Pero en abril de ese año yo desperté como a las 4 de la mañana
y sentí el ruido de la resaca del mar, ¿no? ¡Pah! Pegando muy fuerte. Cosa que imagínate, nací, me eduqué en Viña, de modo que eso estaba totalmente incorporado a mi repertorio, acústico. Y entonces me imaginé que venía un maremoto. Y con tal certidumbre lo percibí que me levanté de inmediato con toda rapidez y estaba viviendo con nosotros dos primas hermanas que en general vivieron como hermanas nuestras, y una de ellas era absolutamente dislocada, integralmente dislocada. Terminó de prostituta con cirrosis en Antofagasta. Entonces ella se levantó de inmediato y me acompañó en esta huida mía desde la calle Allegui hacia Aguasanta. Yo dije, voy a subirme para que cuando llegue el maremoto yo esté arriba de Aguasanta. Entonces ella me acompañó y subimos el cerro de Aguasanta hasta la copa. Y tanto creía yo que el maremoto venía, que en la última cuadra antes de entrar al cerro de Aguasanta, la calle Álvarez, yo corrí, porque dije, ya las aguas vienen. Y estuvimos sentados, me acuerdo, en una calle allá arriba, en Aguasanta, y empezó a aclarecer, y empezó la mañana, y empezó el tráfico, el ruido de la ciudad, el despertar de la ciudad, y empezó a normalizarse, y tú tienes esta tibieza de la normalidad, y entonces bajamos, y no había pasado nada, pues no había maremoto, no había nada. Y desde ahí hacia adelante, durante una semana, yo todos los días, a tipo 6 de la tarde, me iba a lugares absolutamente resguardados de un posible maremoto. Entonces yo no dormía. Imagínate cómo llegaba a clase de derecho yo sin dormir y con esta angustia. Entonces por primera vez mi padre acompañó a mi madre, y mi madre me llevó a un doctor, y habían 2 psiquiatras de fama en Valparaíso, y fuimos a uno, y ese fue el que, en forma muy imprudente, muy falto de psicología, pero acertado en el diagnóstico, en mi concepto, en una sesión en que mis padres esperaban afuera, después que yo le conté toda mi vida, en esa corta vida, y él me dijo, mire, todas estas angustias, todos estos problemas son porque su madre es la culpable. La mentira, ¿qué es lo que es la mentira? ¿Qué es lo que es la verdad? Porque no, pero si una persona... Me recuerdo que, por ejemplo, en la universidad en alguna oportunidad hicimos un simulacro. ¡Silencio, señora Hortensia! ¡Estamos grabando! Hicimos un simulacro, se va a enojar la viejita. Hicimos un simulacro y resulta de un choque, y todos lo vieron distinto. Depende de la ubicación en que tú estés, depende del estado de ánimo. Es difícil poder dictaminar lo que es la verdad exacta. Sí, pero bajo ese argumento en los tribunales, en cualquier juicio, alguien podría argumentar de que él no hizo tal delito porque no lo hizo, nomás está mintiendo, y luego empezar a decir que la verdad es relativa, y frente al relativismo el delito también. Por lo tanto el juez se ve impedido de objetivizar una sanción. Esa es la razón por la que yo sostengo que la justicia siempre va a ser administrada por humanos. ¡Silencio, señor Hortensia! ¡Estamos grabando! Rigen conceptos como las emociones, las distracciones, que un computador no podría evaluarlas correctamente. Un computador te evalúa, si tú le pones cierta información, te la evalúa. ¿Cuál es la solución, Juan Carlos, a estos actores que no están en el reparto, que no están actuando y que están anidando rabia, odio por no estar yo dentro diría de la película, aunque sea una película cinearte? La solución, por lo menos la que se me ocurre, es que creen otra película. Un concepto de solidaridad nacional, patriótico, pero una solidaridad real,
con mística, no una solidaridad impuesta por decreto o por la ley. Y bueno, a propósito, ese concepto es el concepto de nación. Claro. Si uno investiga la realidad histórica de las grandes naciones como Japón, la misma China, han generado una unidad espiritual conforme a ser parte de un territorio, de una misma lengua, y generan como un vínculo que en el fondo hacen las cosas para que se entiendan que no la hacen por sí mismo, que el individuo es lo que dice Marx. Claro, bueno, la sospecha, sí. Hay un autor de un libro de filosofía que estoy leyendo que dice que Nietzsche, Freud y Marx son los maestros de la sospecha. Igual que el cuento ese ese grupo Canuto, que en una esquina tocando el bombo y predicando 2 o 3, ella decía pum, pum, antes yo era pecadora, antes yo era sinvergüenza, antes yo robaba, y desde que entré acá se me olvidó el chiste. HB presenta Parece Mentira, el canal de Hortensia Vidaurre. ¿Qué es lo normal? Buenas noches. Este es el concepto que abordará el gobierno de Parece Mentira a continuación. Voy a dejar con ustedes al presidente de la República, a don Mario Sesquirós, y también voy a aprovechar esta oportunidad para excusarme porque me tengo que retirar, don Mario. Mi mujer me llamó a urgencia, le duele el útero. Así es. Sí, por lo tanto voy a tener que abandonar la conferencia, pero lo dejo a usted a cargo. Muchas gracias. Buenas noches. Estamos presentando Parece Mentira, de Canal HB. Muy buenas noches. En realidad, abordar este tema constituye todo un desafío, especialmente cuando nosotros aquí en Chile hemos vivido en los últimos decenios un proceso que, en mi humilde opinión, es absolutamente anormal. Entonces, eso fue a los 17 años, ese es el nivel mío. Y ahí entré a la universidad, a la Escuela de Derecho de la Católica, sin tener, yo nunca había estudiado, nunca había prestado atención a ningún profesor, o a determinadas materias, a determinados profesores, los demás yo no tenía.
ni sabía tampoco estudiar. Yo no sé cómo pasaba, ¿no? Pero ¿a dónde me quedé? En la universidad. Y así como para poder definir un concepto cualquiera es necesario saber lo que no es, yo voy a hacer referencia a aquello que no es lo normal en Chile y que sin embargo se ha transformado en una especie de costumbre que para cualquiera que nos mirara en los últimos años sorprendería extraordinariamente porque consideraría que es absolutamente anormal. Entraste a la Católica y no sabías No, cómo es. entonces esto fue a los 18 años. Y todo, hasta los 18 años incluido todo, yo era la persona más normal, era siempre especial, ¿no? Era considerado, había una recepción de mi persona como especial, pero en un área muy, muy pequeña, muy chica, y ahí comenzó a agrandarse mi mundo de contexto, de contorno. ¿Y qué es lo anormal? Y que sin embargo se está transformando en normalidad en Chile. Es anormal que en un país con una tradición histórico-política y castrense de enorme prestigio, no solo en América Latina, sino que en el mundo, ya conté aquí en cierta ocasión que incluso Miguel de Cervantes tenía en sus manos la Araucana y la había leído. A Santiago eran 4 cuestas, 5 cuestas. Entonces era un viaje eterno y en camión Mac a 20 kilómetros por hora. Después, y esa persona, en esa oportunidad, cuando él sentado en un lugar donde yo, exacto que te podría decir dónde, en qué momento, son aquellos hechos que quedan grabados, no solamente con respecto al hecho recordado, sino que en relación se acopla toda la circunstancialidad en la que fue hecho o sucedió algo, como el caso más típico de la muerte de Kennedy. La muerte de Kennedy impactó de tal manera y tan envolventemente a la sensibilidad humana que todo el mundo sabía exactamente hasta hoy qué estaba haciendo y en qué momento supo cuando se murió Kennedy. Y nadie sabe cuándo se murió con 23, ni qué estaba haciendo cuando se murió Stalin, ni todos los próceres conocidos desde esa fecha. Entonces, él a los 29, teniendo 29 años, estaba de camionero, yo tenía 21, él me dijo, así con toda serenidad, me dijo, yo voy a morir a los 50. No me dijo me voy a suicidar, me dijo yo voy a morirme a los 50. Esto con la asertividad total, que me quedó grabado, y me quedó grabado con el lugar. Se me pegó porque me llegó hasta adentro y me quedó grabado. Bueno, de este mundo se puede contar 1000 cosas que en este momento no las voy a... Pero... ¿Qué resulta ser lo anormal entonces? Lo anormal es que en un país con esa altísima tradición que nos distinguió en toda América Latina y en el mundo, sin embargo, a raíz de ciertos acontecimientos, ya mucho antes del año 73, del 11 de septiembre, se comenzaron a tener experiencias y a asumir conductas que no correspondían a lo normal. Primero que nada, empezando con las grandiosidades, que eso no es normal. Eso es prototípico de los individuos que usan la cabeza más para usar el sombrero que para expresar ideas sensatas.
El año 64, cuando se hizo cargo del gobierno la democracia cristiana, comenzaron las grandiosidades. Y voy a mencionar un solo ejemplo porque podría hablar muchas horas sobre el tema. Pedro Aguirre Cerda, en previsión de lo que podría ocurrir y que ya está ocurriendo, sugirió la idea y anunció un proyecto según el cual cada familia chilena se autosustentaría, porque cada familia tendría un huerto propio. Cometió el grave error, sin embargo, este hombre que era extraordinario, no solo por sus ideas, que parece que nunca sus descendientes, sus sucesores, lograron analizar, profundizar y mucho menos comprender. Yo, teniendo 19 años, en abril, vivíamos nosotros a 4 cuadras del mar de donde está el Cap Ducal. Y entonces yo desperté como a las 4 de la mañana. Hasta ese momento no había ningún síntoma, ningún signo de una perturbación. Pero en abril de ese año yo desperté como a las 4 de la mañana y sentí el ruido de la resaca del mar, ¿no? ¡Pah! Pegando muy fuerte. Cosa que imagínate, nací, me eduqué en Viña, de modo que eso estaba totalmente incorporado a mi repertorio, acústico. Y entonces me imaginé que venía un maremoto. Y con tal certidumbre lo percibí que me levanté de inmediato con toda rapidez y estaba viviendo con nosotros 2 primas hermanas que en general vivieron como hermanas nuestras, y una de ellas era absolutamente dislocada, integralmente dislocada. Terminó de prostituta con cirrosis en Antofagasta. Entonces ella se levantó de inmediato y me acompañó. Me acompañó en esta huida mía desde la calle Allegui hacia Aguasanta. Yo dije, voy a subirme para que cuando llegue el maremoto yo esté arriba de Aguasanta. Entonces ella me acompañó y subimos el cerro de Aguasanta hasta la copa. Y tanto creía yo que el maremoto venía, que en la última cuadra antes de entrar al cerro de Aguasanta, la calle Álvarez, yo corrí, porque dije, ya las aguas vienen. Y estuvimos sentados, me acuerdo, en una calle allá arriba, en Aguasanta, y empezó a aclarecer, y empezó la mañana, y empezó el tráfico, el ruido de la ciudad, el despertar de la ciudad, y empezó a normalizarse, y tú tienes esta tibieza de la normalidad, y entonces bajamos, y no había pasado nada, pues no había maremoto, no había nada. Y desde ahí hacia adelante, durante una semana, yo todos los días, a tipo 6 de la tarde, me iba a lugares absolutamente resguardados de un posible maremoto. Entonces yo no dormía. Imagínate cómo llegaba a clase de derecho yo sin dormir y con esta angustia. Entonces por primera vez mi padre acompañó a mi madre y mi madre me llevó a un doctor. Y habían 2 psiquiatras de fama en Valparaíso, y fuimos a uno, y ese fue el que, en forma muy imprudente, muy falto de psicología, pero acertado en el diagnóstico, en mi concepto, en una sesión en que mis padres esperaban afuera, después que yo le conté toda mi vida, en esa corta vida, y él me dijo, mire, todas estas angustias, todos estos problemas son porque su madre es la culpable. Esto, que es una anormalidad absoluta, y en el caso específico una insensatez, porque si todos tuviéramos la posibilidad de un huerto, podríamos sustentarnos, gastaríamos mucho menos y protegeríamos mucho mejor nuestra salud y no estaríamos en manos de los mercaderes, de los supermercados. Esto terminó pareciendo que era lo normal.
y era en realidad una anormalidad desde el punto de vista de cualquier sana racionalidad. Hoy en día, después de tantos años, ha pasado más de un cuarto de siglo, que ya es muchísimo. Después del 11 de septiembre del 73, nosotros en Chile seguimos divididos y permanentemente estamos discutiendo estupideces, cosas que no tienen ninguna importancia mayor para el proceso histórico y cultural y económico de Chile. Y por eso parece para muchas personas que sería anormal el fallo de la Corte Suprema, muy reciente y en cuya virtud dejó en libertad a 5 reos de Punta Peuco. Hace poco han quedado libres otros 2 más. Y curiosamente o paradojalmente, y esto es bueno decirlo en forma pública, porque la verdad hay que saber enfrentarla, yo he ido a visitar hace pocos días a la gente de Punta Peuco, precisamente en la intención de un objetivo que tengo en mi vida durante más de medio siglo. Ese objetivo se llama la unidad nacional. Y sobre la base de la unidad nacional, la verdadera unidad nacional, que no solo se debe traducir en palabras, sino que en conductas y en sentimientos, es la base de la soberanía nacional que estamos perdiendo groseramente y vergonzosamente. Chile está perdiendo su soberanía nacional y se está desmembrando. Hace poco apareció un muy buen artículo de Luis Rivero, ex rector de la Universidad de Chile, en que habla del tema y nos pone en alerta con ideas más o menos parecidas. Yo tuve en la ocasión, cuando fui, un diálogo muy prolongado y le dije a una de estas personas con quienes hablé, porque me dijo, bueno, yo estoy condenado toda la vida, así que ya me resigné a estar aquí hasta que me muera. Y yo le dije lo siguiente, le dije, no se equivoque. Aquí en Chile las cosas cambian de un día para otro. Y aquí en Chile es el país donde los vencidos hacen la historia, no los que vencieron, por razones o sin razones que en otra ocasión analizaremos a fondo y que yo profundizo en un próximo libro que se llama Chile Profundo. Le dije, no se sorprenda porque en cualquier minuto usted puede estar libre o cualquiera de los que están aquí pueden estar libres. Y justamente al día siguiente veo que en las noticias aparece la Corte Suprema dictó ese fallo. Entonces, volviendo a lo normal y lo anormal, uno podría preguntarse, ¿es normal lo que pasó con la Corte Suprema? ¿Es normal este fallo o es anormal y por tanto constituye una falla más de los tribunales chilenos? Este es un tema extremadamente complejo y sobre el cual voy a escribir un artículo que en su momento leeré o divulgaré. Termino diciendo lo siguiente. Si es que tratamos de analizar el problema o el desafío que se presenta cuando hablamos de lo normal y de lo anormal, el rubro, el aspecto más significativo tiene que ver con nuestras propias vidas, que es lo que debiera verdaderamente preocuparnos. ¿Qué es lo realmente normal o anormal respecto de nuestra salud? Y para eso le voy a ceder la palabra al señor ministro de Salud, que está aquí a mi lado. Por favor. Y entonces no fui nunca más a ese psiquiatra. Y posteriormente otro muy bueno, que Acevedo Castillo se llamaba, que era normal de aquí, pero aquí tenía una panza enorme, ¿no?
pero muy... Entonces él empezó a atenderme 1 año y medio, 3 veces por semana, intensivamente, y al iniciar el proceso me dijo, mire, yo lo único que le pido es que no me rompa los muebles, ni me golpee mi cara, mi cuerpo, porque usted puede aquí hablar de todo. Si quiere no habla. Si quiere insultarme, insúlteme, pero no me pegue, ¿no? Entonces yo no le pegué. Gracias. Bueno, lo normal y lo anormal también están relacionados con lo natural. Lo normal es lo que dice la norma. Cada cultura, cada país, cada región tiene sus normas y esas normas están acordadas para ser cumplidas. Eso nos permite a todos funcionar de una manera cultural, ordenada, cumpliendo las leyes. Eso es lo normal. Lo anormal es cuando de una manera directa o indirecta o solapada se incumplen estas normas y la gente hace y deshace de una manera irregular. Eso es anormal. Y también es anormal enfermar. Pero lo natural sería no enfermar. Entonces, cada cáncer para mí me hizo perder 3 años de derecho, porque empezaba a estudiar, me venía acá. El examen de final, yo empecé a estudiarlo y me encuentro en el parque forestal, porque el 5º año lo hice aquí en Santiago, en la Universidad de Chile. Entonces me encuentro con un compañero de curso, y yo estudiando ya llevaba como 10 días. Entonces le digo, ¿qué hubo? Y él estudiando igual, ojeroso, terrible. Entonces le dije yo, ¿qué hubo? ¿Cómo está? Bien, me dijo, estoy acá, estamos estudiando, ¿cuándo tenés fecha tú? Uy, yo me dijo, pucha, menos mal que voy a poder dar porque la vi muy fea, me dijo. Me sacaron ¿cómo le llaman? Una fístula cancerosa. Entonces yo cerré el libro, me fui a la casa y dije yo, no doy nunca más el examen de Derecho, porque ves que intenté darlo, me volvía una crisis terrible de cáncer. Entonces, y pasaron 8 años en que yo eso lo saqué de mí, fuera. Entonces, yo no sabía hasta los 29 años, que no era abogado, trabajaba en el Ministerio del Interior, y recién había sido nombrado subdirector del registro electoral. Yo no sabía qué era yo, ni para dónde iba, ni qué quería. Entonces me acuerdo que una vez estudiando, repasando con un amigo, un gran amigo mío, y que era muy inteligente en derecho y todo, él me dijo, bueno, ¿qué quieres ser tú? Me dijo. Entonces esa pregunta me pilló de sorpresa, yo le dije, asesor. Bueno, esto que se llama el cambio climático es completamente anormal. El cambio climático es la degeneración del clima a causa de la degeneración del hombre. Es una consecuencia de la degeneración del hombre, la degeneración del clima. Se le llama cambio climático porque estamos acostumbrados a hacer modificaciones literales de lo que significan las cosas reales. El cambio climático es un desorden, es una anormalidad que llegó para quedarse y nos va a afectar. Por ejemplo, estas olas de calor que en este momento que estamos con frío acá en Chile, acá en Latinoamérica, sin embargo, en los países donde hay verano, la temperatura ha subido tan exageradamente que está muriendo gente de calor y además está muriendo gente que se suicida por no poder soportar el calor. Esto significa que el cambio climático, de no aminorar las olas de calor, que son olas espantosas que nadie puede soportar, con 38, 40, 44, 45 y probablemente más, porque todas las posibilidades de que esto se deteriore, se habla de a 50, de a 60 o 70 años, por lo general va a ser a 30, 25 o a 20 años, va a significar que mucha gente no va a poder soportar este calor completamente anormal y se está optando en Europa y en Asia y en Estados Unidos que hay, más que en la primavera, que es lo normal que la gente se suicida en primavera, que se suiciden en verano porque no pueden soportar el calor y no están alimentándose de una manera que para poder atenuar este calor y esta enfermedad. Me parece muy esclarecedoras las palabras del ministro y yo quisiera abordar, sumando a lo que él ha dicho, otro tema que es profundamente anormal. Se está entregando o se estaría entregando el litoral costero de Chile. Y por eso hemos invitado a 2 personas
que nos vamos a presentar. Tenga la bondad, por favor. Adelante. Adelante, tenga la bondad. Claro. Por favor, preséntese y cuente usted lo que está pasando y después lo comentaremos. Perfecto. Será un honor. Bueno, mi nombre es Rodrigo Díaz. Formo parte del Comité de Borde Costero de Puerto Montt. Y bueno, estamos justamente en una campaña de dar a conocer lo que significa este proyecto de ley que pretende privatizar el 27% del borde costero nacional, no solamente el litoral. Esto es lo más anormal y yo diría peor, es criminal porque es atentar contra los bienes públicos jurídicamente y esto merece el reproche de todo el país. No es posible que pase adelante y siquiera que se discuta un proyecto de esta naturaleza. Es lamentable saber quién es el autor de este proyecto. Voy a dejar a mi compañero aquí que se presente también. Don Mario, muchas gracias por la invitación. Por favor. Mi nombre es Juan Manuel. Ya. Usted hizo hincapié en lo que era la soberanía. Así es. ¿Cierto? Hace un par de minutos atrás. Así es. La soberanía ahora está en juego desde un punto de vista territorial y también de un punto de vista Por favor, alimentario. escúchenlo bien porque esto es demasiado importante. Está en riesgo la soberanía nacional. Mientras estamos discutiendo todavía el problema de Bolivia. Fíjense bien en lo que está ocurriendo en Chile. Esto es lo más anormal del mundo. Por favor, continúa. Para partir con el tema hay que definir lo que es el borde costero. Ya. El borde costero, según la Ley General de Pesca y Acuicultura, lo define como la línea de 80 metros de marea más alta hacia tierra adentro. ¿Ya? Nace desde Arica hasta Tierra del Fuego, con una proyección lineal de 83.400 kilómetros. Si usted lo multiplica por esta franja de 80 metros que le acabo de mencionar, da un total de 6,5 millones de hectáreas. El presidente Piñera, en su primer mandato, en julio del 2012, presenta un proyecto de ley donde la jurisdicción del borde costero, que hasta este momento le pertenece a la Armada, es decir, que ellos hacen el cuidado del borde costero, la administración, pasa directamente a Bienes Nacionales. En diciembre del mismo año, Bienes Nacionales presenta un proyecto que es para privatizar el borde costero. Entonces, estos dos proyectos no se pueden analizar de forma separada porque en definitiva es uno solo. ¿Esta privatización, es una concesión o es venta? El plan de licitación presentado por el Ministerio de Bienes Nacionales contempla dos modalidades. Este 27% del territorio nacional, que son 6.5 millones de hectáreas, el 95% está sujeto a venta directa. ¿Qué quiere decir? Las personas o las empresas que tienen el dinero para poder comprar una playa lo pueden hacer. Y solo el 5% a una concesión renovable. Como son las concesiones en nuestro país. La génesis de este proyecto nace de la Cámara Chilena de la Construcción. La Cámara Chilena de la Construcción ve el borde costero como un bien transable en la bolsa de mercado y quiere de cierta forma garantizar la construcción de grandes malls. Perdón. Esto que está expresando nuestro invitado tiene una importancia escandalosa y debe ser relacionado con algo que hemos criticado permanentemente. No puede ser que 4 o 5 gatos mojados se apropien del país y hagan sus negociados y pongan incluso en riesgo a la gente que van a ocupar esos edificios que ellos piensan construir, porque no sabemos ahora si acaso con el cambio climático en Chile no viene un nuevo tsunami. O sea, es doblemente criminal. La palabra útil, la única que cabe pronunciar es criminal. Esto es un crimen. Es un hecho doloso, es un hecho malvado y es un atentado gravísimo contra la soberanía nacional. Por favor. El balcón y la imagen metafórica más exacta de la neurosis de angustia es que la vida no el neurótico ve la vida desde la orilla y no está sumergido en la corriente, ¿me entiendes? Entonces esta persona desde la orilla ve pasar la vida, pero él no está mojado ni va en la corriente. Y eso, bueno, ese fue el esquema, te diría yo, de 30 años, 35, 40 años, hasta que me tiré a
a la corriente, pero siempre cerca, no al medio, sino que cerca de la orilla, por si acaso, pescarme de una rama y salir. Entonces,